Cuando iniciaba mi ministerio predicando en una carpa en Pulkwandon, Corea, hace ahora casi 20 años, yo sentía tal conflicto en mis emociones que apenas si podía soportarlo. Se debía a que la gente a la que yo trataba de enseñarles el Evangelio se encontraba en un estado de aridez espiritual, enfrentado a la desesperación como una pared insalvable, tan desprovistos de todo, que les era difícil aún encontrar algo para comer. Les predicaba la palabra y los alimentaba, pero me encontraba preso de evidentes contradicciones, porque el Dios del que había estudiado en el seminario parecía solo el Dios del futuro. Yo no daba con el Dios del presente para presentárselo a esas personas que vivían en tal pobreza y desolación. ¿Dónde estaría el Dios del presente en Corea? Esa era la pregunta que se agitaba en mi corazón. Difícilmente podría impresionar a esa gente describiendo al Dios del pasado. Por lo tanto, clamé a Dios. Y clamé no solo por causa de ellos, sino de mí mismo. Oh mi Señor, ¿dónde se encuentra el Dios del presente? ¿Con qué podré infundir esperanza y nueva vida a esta gente que está desesperada, muerta de hambre y apenas vestida? Oh, Señor, ¿dónde estás tú en este momento? Tú, que eres el Dios de ellos tanto como el mío. Oré y lloré día tras día, derramando lágrimas, buscando intensamente. Luego de pasar mucho tiempo suplicando a Dios, Él me habló al corazón. Sus palabras, cálidas, llenas de esperanza, fueron un descubrimiento para mí. La palabra que Dios me envió contenía la verdad de la bendición triple que está escrita en 3 Juan 2 y que consiste en salvación, salud y prosperidad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Desde entonces esa verdad ha sido la base de todos mis sermones y he colocado como fundamento de mi ministerio ese versículo. Cuando mi interpretación de toda la Escritura tomó la perspectiva de la luz de la verdad que arroja este versículo en particular, Dios comenzó a manifestarse no solamente como el Dios del pasado y del futuro, sino como el Dios del presente, aquel que vive en el tiempo presente. Posteriormente, a causa del poder de este mensaje, nuestra iglesia se ha expandido internacionalmente y continuará creciendo en el futuro. La realidad es que hoy por todo el mundo la gente enfrenta muchos problemas a causa de sentir el vacío, la pobreza y la maldición. Constantemente se oye su clamor por el miedo a la enfermedad y a la muerte. Estas personas necesitan la triple bendición de Cristo. Después de 30 viajes al extranjero, en los que visité Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y los países escandinavos, percibí claramente que la gente en todas partes estaba en una situación tal que precisaba una revelación acerca de esta triple bendición. Cuando era predicado este mensaje, muchos cambios maravillosos sucedían y comenzaba a arder el fuego del avivamiento. Cuando comprendemos cabalmente la triple bendición, podemos interpretar la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis basándonos en los pasajes que enfocan estas verdades. Entonces la verdad de la Biblia revive y reluce al resplandor de la nueva vida y se nos hace aún más clara. Como si fuésemos ciegos y tratáramos de captar la forma de un elefante por medio del tacto, al leer la Biblia sin esta base no podemos entender ni interpretar cabalmente la lectura. Pero cuando leemos la Biblia sostenida por este fuerte cimiento teológico, toda la Escritura se relaciona y se manifiesta claramente el Dios vivo. Antes de desarrollar el tema de salvación, salud y prosperidad, quisiera enseñarles el vestíbulo de ingreso a la mansión de la triple bendición. El camino de ingreso lleva la seña indicadora Dios es un Dios bueno. Nuestro buen Dios. La primera persona que debemos llegar a conocer es nuestro buen Dios. Hoy en día la gente no está convencida de que Dios es bueno. Ven a Dios como un ser sobrenatural que los llena de miedo, que los amenaza y les arrebata la felicidad. O lo ven como un Dios que no desea tener nada que ver con ellos. Llevaba a cabo yo una cruzada en Hamburgo, Alemania Occidental, cuando vino a verme desde la ciudad de Essen, procurando consejo, una mujer de edad madura. Nació y fue criada como huérfana en circunstancias tristes y conocía el dolor en forma directa. Se había casado con un médico japonés que había tomado la ciudadanía alemana. Su marido la amaba mucho.
Tenía 3 niños y nada le faltaba que pudiera hacer su vida completa y plena. Contaba con una posición económica holgada, vivía en una buena casa y sus hijos gozaban de salud. En una palabra, su familia parecía feliz. Pero el miedo tenía raíces en su corazón. Temía que Dios en cualquier momento pudiera quitarle todas aquellas cosas que la hacían feliz. Ella pensaba que debía sufrir para demostrar su fe y que, siendo tan feliz, cualquier día Dios descendería para llevarse a su esposo e hijos o para causar un problema económico para probar mi fe, pensaba. Vivía intranquila a causa del miedo. Su esposo, a pesar de ser psiquiatra, no podía ayudarla mediante el psicoanálisis para que sea libre de ese temor, por eso acudió buscando mi ayuda. A lo que ya he referido, ella añadió esto: pastor, dentro de no mucho tiempo la desgracia me envolverá como una nube negra. Soy huérfana desde mi nacimiento y he sufrido toda clase de dificultades. La vida es maravillosa ahora, pero ¿cómo puedo atreverme a disfrutar esta felicidad que conozco ahora? ¿Qué hago, pastor? Hermana, usted está cometiendo un grave error, respondí. Dios es bueno. El diablo viene para hurtar, matar y destruir, pero Jesús, el Hijo de Dios, vino para que tengamos vida y para que la tengamos en mayor abundancia. No puedo convencerme de eso, pastor, respondió. Entonces le expliqué las razones por las que Dios es un Dios bueno. Le indiqué que abriera la Biblia. En Génesis leemos que Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas. Toda cosa creada demuestra el carácter de su Creador. El primer día de la creación, Él hizo la luz. ¿Era buena cuando Dios la vio? Dios vio que era buena. ¿Cómo fue cuando al segundo día creó el firmamento? No se menciona que fuera bueno. Por ser el firmamento el sitio donde el diablo tomaría la potestad del aire y el poder luego de la caída, Dios no mencionó que fuese bueno. Solo en esa instancia se omite mencionar la buena obra. Al tercer día, cuando se descubrió la tierra seca, no está escrito que Dios vio que era bueno, así es. También vio Dios que era bueno en el cuarto y quinto día, y en el sexto, cuando hizo los animales y al hombre, Dios vio que era muy bueno. Si Dios no fuese un Dios bueno, no podría haber hecho nada que fuese muy bueno. Le expliqué a esa señora, desde el comienzo Dios hizo solo aquellas cosas que eran buenas. Conocemos a un árbol por su fruto. Si todo lo que Dios creó era buen fruto, ¿no debemos llegar a la conclusión de que el árbol, Dios, también debe de ser bueno? La señora meneó la cabeza. No podía creer eso. Yo proseguí: hermana, escuche. ¿Alguien ha visto jamás a Dios? No. ¿Quién lo vio a Él? Solamente Jesús lo vio. Sí. Él ha visto a Dios. Aquellas cosas que Jesús dijo y realizó fueron todas las cosas que Dios dijo y realizó por medio de Él. Observemos, entonces, la vida de Jesús. ¿Él hizo el bien o el mal? Hizo buenas obras, echó fuera espíritus inmundos, dio paz a los que temblaban de inquietud y miedo, resucitó a los muertos. ¿Puede usted encontrar algo mal en las obras que realizó Jesús? Aun sus enemigos, cuando lo clavaron en la cruz, reconocieron que había salvado a otros. Siendo que Jesús hizo tantas cosas buenas, ¿ese Dios que obra a través de Jesús podría ser un Dios malo? Jesús mismo dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7, del 9 al 11. Y continué. Escuche, hermana, ¿no dice claramente Jesús aquí que vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Fíjese en el universo. ¿Cómo ve usted todo? ¿Está bien ordenado y es hermoso? Abra la Biblia en Apocalipsis, capítulo 21. ¿Son buenos o no los nuevos cielos y la tierra nueva que Dios va a crear? La Escritura nos dice en Apocalipsis 21, del 3 al 4.
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Está escrito que Dios no solo renovará nuestro mundo circundante, sino que nuestro cuerpo débil será reemplazado por un cuerpo fuerte, el carnal por el inmortal. ¿Cómo puede usted negarse a creer que Dios, quien solamente produce buen fruto, sea un Dios bueno? Solo después de oír aquello la señora asintió con la cabeza. Pastor, escuchando lo que usted dice, veo ahora que Dios es un Dios bueno. Es el diablo el que le susurra a usted eso de que Dios va a arrebatarle su felicidad, le aseguré. El diablo sembró el temor en el corazón de Job en el Antiguo Testamento. Job cayó en un estado tan trágico por abrigar al miedo y al temor en su corazón. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3, versículo 25. A causa de su temor, Job perdió todo lo que poseía, 10 hijos, 700 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y sirvientes de ambos sexos. El diablo susurró en la mente de Job. Dios no es un Dios bueno. Pronto te quitará tus hijos y te matará a ti y a tu familia. Tan pronto como Job fue engañado por la voz del diablo y perdió la imagen de un Dios bueno, tembló de miedo. El diablo lo acusó de miedo ante la presencia de Dios e hizo que Job sufriera un severo castigo. La Biblia dice claramente, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, o tormento, 1 de Juan 4, versículo 18. Cuando Job recuperó su fe, confesando que la mantendría aunque Dios lo destruyera, Dios le dio el doble de riquezas de las que tenía anteriormente. La fe es como la palanca de cambios de un automóvil. Cuando la palanca está para marchar hacia adelante, el auto avanza. Pero cuando la palanca está en posición de marcha hacia atrás, con la misma fuerza el auto retrocede. De la misma manera, si usted cree que Dios es un Dios bueno, el éxito lo acompañará. Si usted no cree que Dios es un Dios bueno, encontrará temor, intranquilidad y desesperación. Su fe puede ser positiva o negativa. Depende de usted. La fe positiva da el fruto de una fe positiva y la fe negativa da el fruto de una fe negativa. En el vestíbulo de admisión, antes de entrar en la mansión de la triple bendición, usted debe despojarse de toda fe negativa y creer firmemente que Dios, quien envió a Jesús para ser crucificado en su favor, es bueno. Como está escrito, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8, versículo 32. Este Dios que nos ama con toda la amplitud y la profundidad del amor es realmente un Dios bueno. Toda vez que decimos que Dios es bueno, el diablo se duele porque la gloria es para Dios. Actualmente en tantos púlpitos se lo presenta a Dios bajo un aspecto equivocado. Algunos predicadores solo lo describen como un Dios que está a la espera de que los pecadores cometan un error para poder juzgarlos con castigo severo y temible. El más trágico de los cristianos es aquel que no tiene esperanza. Las personas con una fe así son como el hijo mayor que aparece en la parábola del hijo pródigo. Su concepto de Dios es que Él nunca les ha dado ni un cabrito para poder disfrutar de la vida. Esto es Lucas 15, versículo 29. Está escrito en la Biblia, conforme a vuestra fe os sea hecho, Mateo 9, verso 29. Dios, quien es bueno y rico, no vendrá a aquellos que no tienen fe en su bondad. Aunque el hijo pródigo se alejó de su padre y gastó su fortuna llevando una vida licenciosa, volvió en fe, creyendo que su padre le daría la bienvenida. Su padre lo vistió con la mejor ropa, colocó un anillo en su dedo y calzado en sus pies y le dio gozo y satisfacción ordenando que en su honor se carnee el becerro gordo. Los dos hijos tenían el mismo padre, pero un hijo no recibió siquiera un cabrito mientras el otro hijo llegó a poseer todas las riquezas de su padre. ¿En qué sentido eran tan diferentes estos dos hijos? Cada uno veía a su padre con diferentes ojos y diferentes expectativas.
Aquellos que creen que Dios es un Dios bueno heredan una actitud mental positiva. Como está escrito, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme su propósito son llamados, Romanos 8, verso 28. Para los que creen en un Dios bueno, las cosas buenas son buenas en sí mismas. Aunque a veces hayan algunas cosas que no les son agradables, las aceptan porque saben que Dios también de eso sacará algo de bueno. Por lo tanto, su fe se mantiene del lado positivo en todo tiempo. La cruz y la salvación de Jesucristo. Luego de llenar nuestras mentes con la imagen de un Dios bueno, el próximo paso será cambiar nuestro concepto errado sobre la gracia de la salvación por medio de la cruz de Jesucristo. Hasta aquí hemos entendido la salvación solo en términos espirituales. Nuestro concepto ha sido de tipo convencional, es decir, que el alma es salva y entra en el cielo cuando abandonamos este mundo. Pero la salvación que recibimos mediante la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo es mucho más profunda y amplia que eso. Por su muerte en la cruz y su resurrección, Jesús nos libró del pecado original producido por la desobediencia y la caída de Adán. Sin embargo, la caída de Adán no terminó simplemente en una caída espiritual. La maldición y la muerte fueron los acontecimientos naturales aparejados con su muerte espiritual. Él cayó bajo la maldición que lo expulsó fuera del jardín de la bendición. Físicamente, su cuerpo se convirtió en compañero de la muerte. Por lo tanto, la salvación de Jesucristo, la cual nos libró de la caída y del pecado de Adán, es en un sentido más amplio salvación. No solamente cambió nuestras almas, sino que cambió nuestra manera de vivir, pasando de ser una maldición a ser una bendición. Esta salvación también cambió nuestra carne, de estar sujeta a la muerte y a la enfermedad pasó a estar sujeta a la vida. Este es el mensaje de la triple bendición. Para entender más cabalmente la salvación de Jesucristo necesitamos considerar el éxodo que se narra en el Antiguo Testamento, porque fue imagen de lo que sería la obra redentora de Jesucristo. Una noche en la tierra de Gosén, Egipto, ocurrió algo muy crucial. De repente se oyó un balido de corderos desde cada vivienda de los hebreos. Se sacrificó un cordero en cada hogar y la cabeza de cada familia sumergió un hisopo en la sangre del animal conservada en un recipiente. Luego trazaron con la sangre una pincelada sobre el dintel de la puerta y sus postes. Todos los jefes de familia que habitaban la región de Gosén se apresuraron a hacer lo mismo. Cuando se oscureció el cielo, cada familia estaba disponiéndose para un largo itinerario. Asaron el cordero que habían matado, cuidando de no romper ni un hueso, y lo comieron juntos acompañándolo de hierbas amargas y un pan que había sido preparado sin levadura. Esa noche, a eso de las 12, un gran clamor sacudió al país egipcio. El ángel destructor de parte de Dios pasó a través de la comarca entrando en cada casa que no tuviera la sangre sobre postes y dinteles y mató a todos los primogénitos egipcios. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, Éxodo 11, verso 5. Entonces los israelitas se levantaron como una bandada de langostas para dejar atrás la tierra de Egipto donde habían vivido como extranjeros durante más de 430 años. Y emprendieron su viaje hacia la región de Canaán, la que había sido dada por Dios a su antepasado Abraham. Ese cordero que los israelitas sacrificaron en aquella oportunidad se conoce como el Cordero Pascual. Así como el ángel destructor pasó de largo las casas donde había sangre sobre las puertas. Así actualmente todos los que se amparan bajo la sangre de Jesucristo y se acercan a Él están protegidos de las tentaciones y acusaciones de Satanás y eximidos de juicio. Cuando leemos, o comemos, la palabra de Dios, Jesucristo, así como los israelitas comieron la carne del Cordero, recibimos fuerza y sabiduría para triunfar sobre el mundo y ganar la victoria. Dios, el que redimió al pueblo de Israel por la sangre del Cordero Pascual, también los guió por una nube y un fuego que eran como columnas. De día, cuando estaba caluroso bajo ese sol abrasador, Dios los guiaba con una nube que les hiciera sombra, y de noche, cuando estaba oscuro, los guiaba con una columna de fuego que los iluminara.
Dios separó el mar rojo y les hizo pasar por el desierto a través de él. Quebró la roca para darles agua fresca. En el desierto los alimentó con maná y codornices. Dios se hizo Señor de los ejércitos cuando se topaban con el enemigo. Así Dios, sin descansar ni dormirse, guardó a Israel hasta que cruzaron el río Jordán y entraron en Canaán, la tierra de la promesa. En este registro de su éxodo descubrimos el significado más amplio y más profundo de la salvación que Jesucristo nos otorga. Canaán, tierra de promisión, significa ahora para los cristianos el reino de los cielos. Hasta que nosotros los creyentes entremos en el reino que Dios ha preparado para nosotros, no recibiremos la salvación que nos hace prosperar en todas y tener salud. Somos hijos de Dios, y por eso el Señor nos llama amados. Somos suyos y Él nos ama tanto que permitió que su cuerpo fuera clavado en esa horrenda cruz. Ese Dios bueno, quien permitió la crucifixión de su Hijo unigénito porque sabía que era la única manera de redimirnos, hoy desea que seamos prosperados y que gocemos de salud así como prospera el alma. Me imagino que, habiendo leído lo anterior, usted se ha hecho ya una idea clara de un Dios bueno, y dejando de lado todo concepto errado y prejuicio entrará en la salvación de Jesucristo. Ha llegado el momento de abrir la puerta del vestíbulo de entrada y penetrar la mansión de la triple bendición. Alce sus ojos y mire. Frente a usted se encuentra el primer cuarto sobre cuya puerta está escrito así como prospera tu alma. Este es el cuarto de la primera bendición. Abramos la puerta y entraremos juntos.